¿Ven en la pantalla? ¿Ven la lámina? Sí, doctora, la portada. Ok, perfecto. Ok, entonces fíjense que yo llamé a este seminario IA, ¿verdad? Inteligencia Artificial, Sector Ambiental y Economía Circular. De alguna manera ese es un seminario que estaba en el plan de estudio, pero que yo lo adelanté un poco para que hoy viéramos de qué trata, digamos, estos estudios postdoctorales. Entonces, evidentemente vamos a hablar hoy de estos tres temas. Yo comencé por el tema, vamos a llamarlo central, que es lo ambiental. Y comencé con una terminología que implica cuáles son los retos ambientales en la actualidad. Ahí tienen la portada del libro que yo les mandé a leer. No sé si lo hicieron, ¿verdad? Porque también la idea de este postdoctorado, bueno, de todos, es que en un seminario se hace conferencia y en el otro se hace discusión con base a la lectura de un libro. De alguna manera yo pensaba que como este era el segundo seminario íbamos a hacer la discusión de este libro. Pero después decidí cambiar, como les decía, para que con esta conferencia o este pequeño conversatorio, de alguna manera tuvieran claro de qué trata el postdoctorado. Entonces, por supuesto, que siendo que se llama ambiente, interesa entonces ver cuáles son los problemas principales con respecto al ambiente. Aunque todo lo del ambiente no necesariamente es problemas, ¿verdad? Vamos a ver que como al llamarlo sector ambiental, vamos a ver que incluso es un sector de la economía mundial y nacional. Entonces, fíjense en esta lámina que de acuerdo a una lista roja que establece la Unión Internacional eh, vamos a decir, productos naturales o de recursos naturales o de conservación natural, en el 2021 establece 6 amenazas, que son, empezando el cambio climático, la sobreexplotación, la tala de árboles, la contaminación, las especies invasoras y la agricultura. Entonces, fíjense que la agricultura, que es vamos a decir, una función económica, productiva, sin embargo, aparece como una amenaza. Es decir, que si no hacemos bien ese proceso de agricultura, de alguna manera estamos amenazando el ambiente. Estas 6 amenazas, yo no traté el cambio climático porque lo trató otra persona dentro de este libro, fue la parte de que me correspondió a mí en mi capítulo. O sea, yo me dediqué en el capítulo a las 5 amenazas posteriores al cambio climático. Si lo leyeron, se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Y hay una persona que trabajó en el cambio climático. Si vemos en la misma lámina, el planeta vivo en 2022, o sea, un año después, habla de dos grandes emergencias, el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Y si vemos en esta segunda lámina de BAS 2025, o sea, 4 años después, entonces vemos que los retos ambientales son cambio climático, aparece de nuevo, la pérdida de la biodiversidad, que también aparece, pero se incorporan otros elementos como esto del costo ambiental de la industria de la moda. Cuando yo leí esto me pareció interesante porque realmente yo no sabía la gran cantidad de, vamos a decir, problemas que generaba la industria de la moda. La crisis y el desperdicio alimentario, de alguna manera esto tiene que ver con la basura, que siempre ha sido un problema ambiental, pero que aquí se refiere a toda la cantidad de comida que se bota mundialmente y que sabemos nosotros que hay gente pasando hambre y sin embargo hay desperdicio en el ámbito alimentario. Y lo que se llama la huella ambiental. Estos autores plantean dos retos más que yo quité, porque más que retos, bueno, pues ellos como lo llaman retos, pero yo que lo que quería plantear es que era cuáles son los problemas más graves. Más que retos son como los que ellos plantean como los que hay que asumir. Entonces plantean la educación, la investigación, la concientización que hay que asumir frente a estas situaciones. Entonces, lo primero que tenemos que observar es que en 3 años diferentes,
coincide que la amenaza más grave del ambiente en los actuales momentos es el cambio climático. Y en segundo lugar aparece la biodiversidad. Entonces, parte de lo que yo quería tocar hoy, ¿verdad? Es que a lo mejor en los temas que ustedes van a tratar, no necesariamente tienen que tocar esos dos, pero que se den cuenta de los problemas, cuáles son los problemas más graves con respecto al ambiente y puedan trabajar en función de eso. De repente nosotras, digamos, a alguien le puede interesar el costo ambiental de la industria de la moda, como a alguien le puede interesar el costo ambiental de la alimentación de los alimentos desperdiciados, ¿verdad? Que quedan en los restaurantes, en las mismas casas familiares, que tal vez no lo vemos tan grave como el cambio climático, pero que es un problema realmente de gravedad. En esta lámina quiero destacar un libro que se llama Visión Ambiental, 30 años después de la Cumbre del Río, que ahí hay un capítulo mío, ¿verdad? Es una convocatoria de una red de investigadores en la cual yo pertenecía, y ellos hacen anualmente un libro. Entonces, este fue el primero, y lo hicimos nosotros por la red. Entonces, de alguna manera es para que se animen, ¿verdad? A tener también su libro, aunque aquí yo tengo son capítulos del libro, siempre recordarlo y el proceso que hicimos, porque después entonces presentamos el producto en un evento, siempre es interesante. Entonces, fíjense que en estas dos primeras láminas yo planteo como que si el ambiente solamente fuera problema, y era lo que les señalaba al comienzo. No obstante, cuando yo hablo del sector ambiental, vemos entonces que de acuerdo a la definición es un conjunto de actividades económicas, empresariales, que tienen que ver también con lo económico, y de organismos públicos que se dedican a la protección, conservación y restauración del ambiente. Es decir, que no tenemos que esperar que ocurra el problema, sino que para eso entonces está la protección y la conservación. Pero si ya el problema existe, como en el caso del cambio climático, entonces sería la restauración. Entonces, todos estos procesos forman parte de lo que se llama el sector ambiental. Y como les decía, un sector económico importante, que implica también prevención y corrección. De alguna manera lo decimos en la protección y conservación, está la prevención. Y en la restauración está la corrección, ¿verdad? O sea, lo que, digamos, está dañado, vamos a corregir. Implica entonces este sector ambiental la producción de bienes y servicios para prevenir y corregir daños. Entonces, como les decía, el sector ambiental implica los dos procesos. Vamos a corregir lo que no está funcionando bien, pero también vamos a prevenir en lo que aún no ha ocurrido. Prevenir y corregir daños ecológicos, gestionar los recursos naturales, promover la sostenibilidad y desarrollar energías renovables. En estos tiempos se habla mucho de energías renovables, energías limpias, y por supuesto que integra sectores ambientales, aspectos ambientales, pero también digamos que el sector ambiental también implica el sector de la construcción, de la industria y de la agricultura. Entonces, fíjense, normalmente, como les decía, uno ve el ambiente como un problema de educación, y efectivamente para la preservación y la conservación tiene que ver con preservación, con educación ambiental, pero también tiene que ver con gestión ambiental, que tiene que ver con eso de prevenir y restaurar, pero que ahí se generan empleos. Entonces, yo quería que vieran esa parte, lo importante de lo que es el sector ambiental como un sector económico, y que tiene relaciones con tres grandes sectores importantes como son la construcción, la industria y la agricultura. Inicialmente, yo planteé esto como una conferencia, pero ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, y mucho más que ustedes apenas son tres, ¿verdad? Entonces, no hay problema que me interrumpan, la presentación no es tan larga, pero en todo caso que se hiciera muy largo, después yo les, ¿cómo se llama? Les envío la presentación. Entonces aquí estamos repitiendo, ¿verdad? Fíjense que
digamos, otra lámina que tiene que ver con el sector agrario, que sería lo que llamábamos la agricultura. Entonces ahí se incorpora la selvicultura, la caza y la pesca. Yo creo que eso está mal escrito ahí, es civicultura, caza y pesca, parques y jardines, protección de espacios naturales, producciones ecológicas. Yo quería que vieran esta lámina importante porque implica que pues, hay muchos temas para investigar en este ámbito del ambiente, ¿verdad? Porque a veces, claro, cuando no tenemos suficiente información, podemos pensar que es nada más educación ambiental, como lo decía al comienzo. Y fíjense, por ejemplo, Arely y yo hemos hablado de lo que sería el sector servicio, que es el turismo. Y ahí está incluido lo que sería la asesoría a empresas de cómo manejar su responsabilidad social ambiental y la educación ambiental como tal, tanto dentro de las instituciones educativas como en la comunidad. Pero lo que yo quería que ustedes vieran es toda la cantidad de, digamos, temáticas que entran dentro de lo que es el sector ambiental. Y también entonces en el sector industrial entraría la gestión de agua, la gestión de residuos y la gestión de energías renovables. En la ilustración que puse en la lámina es un artículo que me aceptaron, un artículo corto, sencillo, que se llama Turismo, construyendo puentes de paz en un mundo tras complejo. Artículo es de una revista de Perú. Yo inicialmente había invitado a Arely que hiciéramos el artículo entre las dos, pero se complicó tanta la cosa que al final lo hice yo porque, claro, era un artículo corto. Entonces, esa es la idea de, al comienzo hablaba con Jesús de que, claro, ustedes se pueden poner como meta final un libro o un artículo, pero la idea es que vayan produciendo, generando a lo largo de los estudios postdoctorales, sin tener, digamos, la presión de que me van a calificar, me van a corregir, sino que si ustedes sienten la motivación, puedan elaborar un artículo y puedan mandarlo a una revista. A pesar de que tenga un artículo sencillo, yo lo había puesto, lo había expuesto primero en un evento que me invitó Arely, con todo, y que supuestamente yo tengo alguna experiencia, me hicieron algunas correcciones, ¿verdad? Pero lo importante no es que a uno le hagan correcciones, sino lo importante es que se publique, pues al final. Entonces, como les decía, lo que quiero que vean hoy es todo lo que significa el ambiente. Y aquí seguimos viendo, ¿verdad? De acuerdo al Instituto Nacional de Educación 2008, cómo se pueden clasificar las actividades del sector ambiental. Ellos hablan de actividades de protección ambiental, que le llaman CEPA, y de gestión de recursos, que le llaman GREMA. Entonces, van a ver la cantidad de actividades que implica el sector ambiental, algunas ya nombradas, otras no. Y lo que quiero, como les decía, que vean es todas las posibilidades que implica el ambiente. Entonces, tenemos la protección del aire y del clima, específicamente en cuanto a las emisiones contaminantes, la gestión de aguas residuales, que implica las aguas subterráneas, pero también las aguas superficiales, la protección y descontaminación de los suelos, que implica la erosión y la salinización. Entonces aquí es como efecto de lo que ocurre en los suelos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo descontaminarlo o cómo protegerlo? La reducción del ruido y las vibraciones, la protección de la biodiversidad y el paisaje a través de lo que sean las zonas ecológicas, la gestión de minerales. Y entonces vemos aquí que en estos tiempos, ¿verdad? Se está hablando de lo que llaman la revolución verde, que por eso hablamos de servicios verdes, productos verdes, y entonces que tienen que ver con las cosas que se han venido haciendo a lo largo de este tiempo para tratar de superar algunos problemas ambientales. Por supuesto,
es evidente que no ha sido suficiente, porque fíjense que desde el 2021, cuando empecé la primera lámina, hasta el 2025, que fue la tercera lámina, el cambio climático sigue siendo uno de los primeros problemas ambientales que tenemos, lo que quiere decir que lo que se ha hecho no ha sido suficiente como para cambiarlo al menos de posición, ¿verdad? Porque en todos los tres autores, claro, yo no busqué más, y alguno de ellos ya lo había buscado para precisamente el libro que les mandé a leer. El nuevo era el de Bass del 2025. Lo importante aquí es ver que no se ha logrado, vamos a decir, mejorar, porque tal vez un problema no se resuelve del todo, pero se puede cambiar de posición, ¿verdad? Siendo el primer problema, de repente está en el tercer lugar y aquí no se ha logrado eso en por lo menos estos 4 años que van desde el 2021 hasta el 2025. ¿Verdad? Entonces, en cuanto a la revolución verde, que se está planteando, que se ha planteado el avance de energías limpias, ¿verdad? Que es lo que hablamos de las energías de paneles solares, de las energías ecológicas, la reducción de emisiones. Cada año los países a nivel mundial se establecen un porcentaje de emisiones que debe, de alguna manera debería comprometerse cada país en lograr el mínimo, y que obviamente tiene que ver con las empresas, el cambio estructural en la relación organizaciones, gobiernos, consumidores y ambiente, porque sabemos que, digamos que el primer eh, ataque al ambiente lo hace el hombre, ¿verdad? Lo que aquí llamaríamos los consumidores, pero tiene también que ver con las organizaciones, como hablaba antes, con las empresas, con el manejo de sus emisiones y con los gobiernos. Entonces, una de las cosas que se critica a nivel mundial con respecto al ambiente es que no hay leyes, aunque existen las leyes, estas no se cumplen en el sentido de un control. ¿Qué pasa con una empresa que no cumple con su responsabilidad social ambiental? Entonces, sobre eso se puede investigar, pero ya hay, digamos, estudios que dicen que no hay un verdadero control como hay, digamos, en otro sentido, con respecto a la gestión ambiental. Y entonces, esta revolución verde plantea que la gestión ambiental es un eje transversal en las estrategias corporativas. Entonces, fíjense que yo me puedo plantear el tema del ambiente desde el punto de vista de la educación ambiental, pero también la puedo plantear desde el punto de vista de la gestión ambiental, bien sea la gestión ambiental empresarial o la gestión ambiental en una comunidad, ¿verdad? Muchas veces nosotros vivimos en comunidades donde vemos la basura por todos los lados, y realmente lo que hacemos es eso, pues no, la vemos y no actuamos. Entonces, y a nivel de empresa, de alguna manera esto representa un empleo, la posibilidad de empleos. Entonces, en función de esto, en función de qué hacer frente a esta problemática ambiental, entonces surge lo que yo he denominado aquí tendencias emergentes en la gestión ambiental. Entonces, fíjense que la última que aparece es la educación ambiental, que como les decía, quizás todo implica educación ambiental, pero que es importante que ustedes sepan que el ambiente implica una cantidad de temáticas, como hemos venido viendo, una cantidad de temas que pueden generar propuestas. Si ustedes tienen, por ejemplo, estudiantes en los cuales motivar para que hagan trabajo en relación con el tema del ambiente, todo lo que se puede tocar, ¿verdad? Entonces, la primera tendencia que aparece es la sostenibilidad como motor estratégico. Bueno, y ustedes la ven en todo lo que se escribe, en todo lo que se lee, aparece la palabra sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, digamos que de alguna manera, al menos en teoría, se está cumpliendo que esta es una tendencia, digamos, del siglo XXI. Y lo que aparece en segundo lugar es la economía circular. De ahí entonces que este estudio postdoctoral se llama Ambiente y Economía Circular. También implica los productos digitales verdes y el enfoque del ciclo de vida, que de alguna manera también tiene que ver con la economía circular, y es eso, que qué pasa
con los productos digitales desde el momento en que se construyen hasta el momento en que se pierden, ¿verdad? Entonces, hasta el momento que, digamos, ya no sirven más. Por ejemplo, en estos ámbitos de lo digital, de la computadora, de la tecnología, se habla de que algunos, digamos, repuestos, algunos monitores, algunos instrumentos no tienen no tienen reparación. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde van ellos? Ese es lo que se refiere al ciclo de vida, que no desaparecen. Entonces están generando daño al ambiente, porque entonces se tiran en las playas, se tiran en las carreteras, se tiran en acumulaciones de basura, y eso entonces es lo que se busca de alguna manera con la economía circular, ¿verdad? Esta tendencia de productos digitales verdes tiene que ver con la implementación de evaluaciones del ciclo de vida, que en las siglas en inglés son esas que aparecen ahí, que tiene que ver entonces, como les decía, con que si en una empresa vamos a construir algo, vamos primero que nada a evaluar cómo es su ciclo de vida, cuánto va a durar, dónde van a ir los residuos, lo que queda cuando un aparato de estos no tiene más arreglo, qué va a pasar con ellos. También entra dentro de las tendencias emergentes en la gestión ambiental, la gestión de escasez de agua, ¿verdad? Sabemos, yo creo que todos ustedes lo saben, todos lo vivimos. Por ejemplo, en estos días una compañera decía que llegó el agua y tenía 15 días que no llegaba, ¿verdad? Y casi en todas las casas hay digamos, un tanque para prevenir eso, pero por ejemplo yo vivo en un edificio, entonces hay momentos en el día en que hay restricción del agua, porque precisamente en ese proceso de gestión, para que no escasee, digamos que el condominio estableció que en tales horas no hay agua, en tales horas sí hay agua, pero que cuando la situación se agrava, realmente es difícil la vida cotidiana. Y hay sitios donde pasan meses, semanas sin agua. Entonces, ese es un tema bien importante y que tal vez no le damos tanta importancia o tal vez no lo vemos así. Otro, entonces, la transición energética hacia un modelo energético más sostenible, que tiene que ver con eso que hablaba de las energías limpias, de las energías renovables, ¿verdad? De buscar alternativas a la energía tradicional. Y, por supuesto, una tendencia en las brechas que hay entre educación y conciencia ambiental. Muchas personas, y yo voy a decir nosotros, pues, ¿verdad? Porque formamos parte de esas muchas personas, vivimos en el día a día y a lo mejor hacemos cosas que van a dañar el ambiente, pero que en ese momento, independiente que a lo mejor estamos en una línea de investigación ambiente, nos damos cuenta que eso es que no hemos concientizado verdaderamente lo que está ocurriendo en el ambiente. Entonces, estos autores plantean que tiene que haber un cambio profundo. O sea, que no basta con lo que hacemos, decimos a través de las conferencias, a través de las clases, sino que se requiere un cambio profundo. Y eso implica, por supuesto, campañas de sensibilización que digamos que pueden ser puntuales, sistemáticas en determinados momentos y también de educación ambiental. Y esta educación ambiental, por supuesto, que no es solamente dentro de las aulas de clase, sino que es una educación ambiental comunitaria, pues a lo largo de la sociedad, a lo largo de los estratos sociales y de los diferentes niveles educativos. Entonces, se podría decir que hay una educación ambiental formal dentro de las aulas y una educación ambiental no tan formal, pero que eso no quiere decir que no es de importancia y no de calidad, que es la que se hace a través de distintos organismos que permanentemente también vemos en las comunidades, ¿verdad? Gente que se preocupa por recoger la basura, por hacer campañas, por colocar distintos tipos vamos a decir, de recolección de basura, de afiches, de promociones para concientizar. Entonces aquí ya venimos a hablar de la economía circular, pero yo antes quisiera oírlo, algunos de ustedes, qué piensan hasta aquí,
qué les ha llamado la atención, qué temas les gustaría trabajar en función de lo que estamos hablando. Arelis, tú que llegaste un poquito tarde, yo había pasado por el WhatsApp del grupo, que tal vez para empezar a trabajar en este seminario, porque en el anterior seminario no le pedimos nada, dice en la sala, disculpe, no le di nada, estoy sumamente ocupada hasta el sábado. Bueno, no hay problema. Estoy aquí. Precisamente porque yo sé que estamos ocupados todos, yo quise, No, estoy aquí como en decir, sala. En ah, sala, estoy en sala, doctora, estoy en sala. perfecto. Entonces decía Sí. que yo les mandé por el WhatsApp del grupo una especie de flyer, infografía o póster, como la quieran llamar, donde pudiéramos hacer un trabajito sencillo en esta primera oportunidad, pero como Ujú. para ir calentando los motores, ¿verdad? De una temática que a ustedes les llame la atención y hacerlo así como una especie de póster que podemos presentar, colocar en la página web, colocar en el aula virtual o utilizarla en cualquier momento que necesitemos hacer una presentación. Ajá, entonces Completa- le decía, ajá, te oigo. completamente de acuerdo con todos. Feliz noche para toda la audiencia. Gracias, doctora Crisálida. A mí se me ocurre que pudiéramos hacer una actividad práctica en esta asignatura, en esta materia. Inclusive podemos sincronizar con el Ministerio de Ambiente y Turismo a la vez porque van de la mano. Se me ocurren muchas cosas. Sin embargo, pues en la medida que podamos ir avanzando, pienso que, como usted lo dijo, como alcancé a decir cuando me incorporé, que pudiéramos hacer muchas cosas de inicio y tenemos la gran oportunidad desde esta palestra poder avanzar y más allá de lo teórico, la práctica. Insisto que la educación ambiental debe iniciar desde el hogar. Desde allí comienza todo lo que el ser humano va a desarrollar en todas sus áreas de acciones y bueno, el ambiente es un papel importante porque si no tenemos ambiente, ¿dónde vamos a vivir? Si este es nuestro único hogar. Es un tema, también alcancé a escuchar sobre el caso omiso, pues, de las organizaciones, del mismo ser humano per se, que en su tránsito, sabiendo que tenemos un solo planeta, pues ocurren muchas cosas y no le paramos, pues que lo haga otro. Entonces es un tema de concienciación profundo que se me ocurre que pudiéramos hacer muchas cosas, pero vamos a ir paso a paso. Ya mi mente está volando, pero yo considero, es más, le comenté a la doctora Alba, quien es colega y está en la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Nosotros estamos dentro de un jardín botánico allí, aunque yo doy clase en posgrado, pero en esa sede del jardín botánico hay una comunidad y habíamos conversado en una oportunidad que pudiéramos desarrollar el trabajo allí, porque hay trabajos previos de investigación donde se inició precisamente con una toma a la comunidad para ir creando espacios y que ellos mismos pudieran vivir del turismo. O sea, hay un trabajo previo allí, doctora, y se me ocurre que podemos involucrar también a la universidad porque está servicio comunitario, están tantas actividades que hacen los estudiantes que nosotros pudiéramos aprovechar y esta es una oportunidad de oro. Bueno, a mí me parece muy bueno, gracias. Gracias a ti. Muy bueno lo que dijiste, porque justamente yo quisiera que, independiente de que también quiero que haya libros, ¿verdad? Ajá. Como tú Sí, dices, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos como a dices tomar. tú, que hayan unas actividades prácticas, ¿verdad? Eso. Porque efectivamente, tal cual como tú lo dijiste, es verdad, uno puede, de hecho, yo les demostré ya, por ejemplo, algunos libros que tengo, algunos artículos, pero también es importante eso de que hagamos algunas actividades prácticas. Yo me acuerdo que yo viví en una ciudad aquí en Maracay, que yo pasaba y veía que durante las lluvias, esa urbanización se llenaba de agua en las casas, ¿verdad? Y yo decía, me decía entre mí misma, voy a traer un celular, voy a fotografiar las casas
voy a hacer un artículo y nunca hice nada. ¿Verdad? Y lo olvidé. En ese momento yo no sé qué estaba yo haciendo, estaba en la universidad seguramente, pero se me despertó la idea, ¿verdad? Después empecé a verlo de nuevo por aquí, ahora donde vivo ahora, que entonces no es agua, sino es basura, y pensé con la misma idea, pero tampoco lo hice, ¿verdad? No me he olvidado del tema porque de alguna manera sigo escribiendo, pero es eso que tú dices, aunque sean pequeñas cosas, pero que sean prácticas, y de tomar esas pequeñas cosas prácticas hay que escribirlas. Y era un poco la propuesta que yo les hacía en esta oportunidad, ¿verdad? De escribirlo, pero a través de una laminita que no sea tan, vamos a decir, tanto trabajo, pero que ustedes puedan ir viendo productos. Y eso, por supuesto, que los va animando, ¿verdad? Entonces, bueno, Completamente de vamos a acuerdo. seguir. Y después quiero ir a Alba porque hablé con Jesús, ¿verdad? Ahorita habló Areli y quisiera oír a Alba si se puede. Voy a seguir un poquito y luego entonces te doy la oportunidad de intervenir. Recuerden que esto se está grabando. Claro, cuando uno está hablando, así como estamos hablando nosotros, de repente no lo decimos perfectamente, de repente yo hice alguna traducción incorrecta con las siglas, ¿verdad? Pero eso no importa porque después que yo tenga la grabación, yo la reviso. Y lo más seguro es que con este material haga un libro, ¿verdad? No estamos hablando de un libro de muchas páginas, pero un libro, para que sea libro, debe tener mínimo 50 páginas. Y yo creo que aquí sale. Sí, Entonces es correcto. importante la intervención de ustedes. De Bueno, acuerdo. sigo entonces. Entonces, fíjense, en esta lámina podemos ver nosotros lo que es la economía circular, ¿verdad? Que fíjense que comienza por los años 1990 en la Unión Europea con dos autores, Pearce y Turner. No obstante, fíjense lo que ocurre al pasar el tiempo, ¿verdad? Y por qué quizás ahora le damos tanta importancia, porque a lo mejor algunos de nosotros, por ejemplo, yo que soy mayor que ustedes, pienso yo, ¿verdad? Hice todos unos estudios de profesora, de maestría, de doctorado, y a lo mejor escribí y hice postdoctorado, yo tengo varios postdoctorados, y a lo mejor escribí, pero no escribí tanto. Y fíjense lo que pasa cuando ocurre eso, que uno investiga pero no escribe, o escribe pero no lo publica, entonces la gente no se entera. Fíjense entonces que en 1990 empezó en la Unión Europea a hablarse de economía circular y en el 2002, por supuesto que en este tiempo pueden haber sucedido muchas cosas, pero este señor Donoghue, en el 2002, ¿verdad? Él habla de que en un determinado momento todos los productos deberían ser 100% sostenibles. Él no habla de la economía circular como tal, ¿verdad? Sino que él habla de que es necesario empezar a buscar que todos los productos sean 100% sostenibles. Y era un poco lo que hablaba de que si el monitor se me daña y no tiene arreglo, y esto es un aparato, vamos a decir, que es difícil de destruir, ¿qué va a ocurrir con él? Porque entonces es un desecho al ambiente. Entonces les decía que él empieza a hablar de la temática y bueno, sigue haciendo, digamos, su conferencia, su escrito. En paralelo, a partir del 2009 se funda o se crea la Fundación Ellen MacArthur, que es la que más ha hablado en los últimos tiempos de economía circular, y empieza, digamos, a generar eventos, producir artículos. Pero en el año 2017, el Foro Económico Mundial declara a este señor Donoghue como el padre de la economía circular. ¿Ven lo que yo estoy señalando? O sea, él no dijo, voy a crear la economía circular. Él empezó a hablar de la necesidad de que los productos fueran 100% sostenibles. Claro, a lo mejor ya le había leído algo de lo que escribió Pearson y Turner, uno no sabe qué lee cada quien. Pero fíjense que él mantuvo una conducta que hizo que desde 2002, que empezó, digamos, a eso, se supone que había empezado antes, pero que digamos que en el origen de la economía circular se destaca esto, hace que en el 2017 sea reconocido por el Foro Económico Mundial como el padre de la economía circular. Entonces, ¿a qué se debe eso?
a que mantuvo una conducta a lo largo del tiempo en sus publicaciones, en sus conferencias, yo no sé si él es no me puse a investigar si es un educador, ¿verdad? Que mantuvo esa posición de la sostenibilidad de los productos. Y entonces eso le permitió ese reconocimiento. Por eso es importante que nosotros no nos limitemos solo a escribir, sino que también hagamos, como dice Arely, algunas actividades prácticas, pequeñas, no importa. Porque como le decía yo, si nosotros logramos hacer un flyer, a lo mejor no les pongo en ninguna parte, pero al ponerlo en la red, ¿verdad? Mucha gente lo va a ver. Y quién sabe en qué momento alguien lo ve y lo llama la atención y por ahí genera otras acciones. Porque ese cambio profundo no se da porque demos una clase ni porque escribamos un libro, sino que ese cambio profundo implica un proceso lento que se supone que en el mundo ya comenzó y en América Latina ya comenzó. Bueno, aquí les muestro también la portada de un libro que también yo escribí, producto justamente de una clase como esta, de una materia que ustedes van a ver, ¿verdad? Que se llama Tendencia de la Economía Circular. Por supuesto, yo no lo llamé como la materia, lo llamé la economía circular en un contexto tras complejo, descubriendo tendencias y desafíos. Entonces, también vean eso así, ¿verdad? Que la participación de ustedes en cualquier conferencia, en la preparación previa, y el hecho de que con las tecnologías podemos hacer grabaciones, ahí también vamos produciendo un libro. Cuando me decía Jesús que como docente estamos súper ocupados y él que está haciendo 2 postdoctorados, pero justamente es eso, saber aprovechar las cosas que hacemos. Por lo menos en muchos años anteriores, muchas conferencias que yo di a lo mejor se perdieron, pero ahora yo no pierdo casi nada. ¿Ya? Entonces ahí estoy haciendo las conferencias sostenibles, es un producto sostenible. Ok, entonces en esta lámina vemos que la economía circular es un modelo de producción y consumo sostenible que se define, según la Fundación MacArthur, que ya la nombramos, en el 2021, como una nueva filosofía económica que trata de emular los ciclos de la naturaleza, donde no existen residuos, sino que todo se regenera y restaura, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ven un jardín que tiene mucha maleza, lo limpian, ¿verdad? Y enseguida él empieza de nuevo a surgir, se regenera, se restaura, ¿verdad? No se desaparece para siempre. Entonces, de alguna manera, eso es lo que plantea la economía circular, que en el ámbito económico copiemos a lo que hace la naturaleza. Entonces, de alguna manera, eso es lo que plantea la economía circular, ¿verdad? O sea, si vamos a fabricar un vestido y cuando el vestido esté viejo, ¿qué vamos a hacer con esa tela? ¿Verdad? Entonces no vamos a botar el vestido a la basura, sino que vamos a hacer con lo que quedó. Es el pensar eso cuando se construye el vestido, entonces eso es economía circular. Sus fines son hacer una gestión más proactiva de los recursos naturales y las bases, son muchas las bases, aquí yo coloqué algunas que están en el círculo que está como ilustración de la lámina, ¿verdad? Que es el ecodiseño. Entonces, ¿qué significa eso? Un diseño con visión ecológica. Un diseño de que puede ser, como lo dije, tanto de un vestido como de una industria, como de cualquier economía que implique producción. También hablamos de la ecoinnovación igualmente. Todo lo que se hace trata de buscar ser innovadora, pero entonces buscando que esa innovación no dañe el ambiente. Lo que se llama la ecología industrial, que tiene que ver con lo mismo, que las industrias, ¿verdad? Sean ecológicas. Igual con la economía funcional. Si ustedes ven después con calma la lámina, entonces que habla de ecología industrial, que ya la nombré, de pensamiento sistémico, de codiseño, de coinnovación, que también las nombré, de fabricación, reparación y mantenimiento, colaboración, transparencia y economía funcional, que también la nombré, ¿verdad? Entonces, hay mucho
vamos a decir, la economía circular no es un único modelo, no es una única forma y viene de varias bases. Es decir, que digamos que, como dice ahí, es una nueva filosofía económica que viene surgiendo producto de otros elementos que se han ido generando a lo largo del tiempo. Entonces, la economía circular es una tendencia de la economía verde. Hablaba en una lámina anterior de que, digamos que el siglo XXI, aunque tenemos un problema de este siglo, ¿verdad? Se viene hablando de esto desde hace mucho tiempo, pero digamos que se ha agravado y por eso han surgido las acciones mayores en el siglo XXI. Hay una tendencia a lo verde, a la protección del ambiente, que de alguna manera se le ha denominado economía verde, y dentro de esa economía verde, la economía circular forma parte, digamos, de esa tendencia, que puede tener un enfoque local y un enfoque global. En el caso del enfoque local, se centra en el ciclo de vida de los productos y servicios, y tiene que ver con la producción local, lo que decías, suponiendo que hay una tendencia o una artesanía o algo que se produzca en una localidad. Y lo vemos muchas veces en la televisión, algunos programas que son de otros países y también nacional, ¿verdad? Por ejemplo, que han durante muchos años tenido un restaurante, por ejemplo, eso de mucho en México, un tipo de comida particular o un tipo de calzado particular, pero que al pasar el tiempo han buscado de cómo hacerlo igual, pero tratando de que cuando ya se consideren que no sirven, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Verdad? ¿Para qué pueden servir? ¿Verdad? Entonces la economía circular habla de eso, o sea, ya no vamos a usar otros zapatos, ajá, ¿para qué sirve? Ah, bueno, vamos a usar la suela para hacer otros zapatos, o vamos a usar lo que quedó la parte superior para esto. ¿Qué vamos a hacer con eso? No botarlo, como cuando uno ve en la basura, pues cantidad de zapatos ahí que están inservibles. O sea, lo que pretende la economía circular es eso, pero que no sea que cuando se dañan los zapatos que vamos a pensar en eso, ¿no? Sino que al construirlo, de una vez pensemos, ¿cuál es el ciclo de vida que vamos a tener? ¿Cuánto va a durar? Y cuando termine su tiempo de duración, ¿qué vamos a hacer con eso? Este, Hablaba yo en estos días con una persona que decía que nosotros no tenemos conciencia de economía circular porque cuando algo se daña decimos a comprar uno nuevo, ¿verdad? Bueno, y eso no quiere decir que no compremos algo nuevo, pero vamos a ver qué vamos a hacer con esto que se dañó. Para eso, por eso es que decía que eso depende de la empresa. Hay empresas que ya se están especializando a nivel mundial en recibir esos aire acondicionado, esas lavadoras, esos televisores que ya no funcionan, pero que sirven de repuesto para otro producto. Y a nivel mundial o a nivel global, ¿verdad? La División de Ambiente de las Naciones Unidas, que es este programa, plantea entonces que se centra en estudiar el impacto ambiental para proteger a los ecosistemas. Entonces, aquí van directamente entonces a lo que yo decía, que era importante que ustedes entendieran lo que es el sector ambiental para que vean que no es nada más cuidar, digamos, el ambiente, que sería los ecosistemas, que sería lo que se hace a nivel de enfoque global, sino que también implica incluso las empresas pequeñas, ¿verdad? Que es lo que se hace a nivel local. Entonces, que la economía circular tiene muchas vías a través de las cuales se puede, vamos a decir, poner en práctica. Incluso entonces, un pequeño negocio, puede pensarlo desde el punto de vista de la economía circular. Cuando empezó, digamos, el proceso de lo que es la economía circular, primero se hablaron de 3R, de 6R, de 9R, y cuando yo hice este material, ya se hablaba de 10R. Este material yo lo hice cuando hice el libro de las tendencias de la economía circular. Lo que quiere decir que en este momento yo realmente no revisé, hasta ya se puede estar hablando de 11R y creo que sí lo llegué a ver. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué tratan estas R? R de renovar.
¿verdad? Hacer un nuevo producto. O sea, si yo vengo haciendo, por ejemplo, como les decía, en el ámbito de la moda, un tipo de vestuario, bueno, vamos a seguirlo haciendo, pero vamos a renovarlo, vamos a hacerlo de otra manera, buscando cuidar el ambiente. Eso implica un nuevo producto. Rediseñar. Entonces, implica revivir el producto. Reciclar, que tenía que ver con lo que decía anteriormente de salvar los materiales. Ok, se dañó un televisor, ¿qué hacemos con eso? Lo tiramos a la basura. No, tiene que haber algo, una empresa que se encargue de recogerlo y sacar los que todavía pueda servir de repuesto. Reutilizar, o sea, utilizar el producto de nuevo. Entonces, bueno, yo ahorita tengo un ejemplo de economía circular sin, que de alguna manera es una anécdota que puede ser bueno para esto de reutilizar, ¿verdad? Estoy usando unos lentes, ahorita los cargo, y en un determinado momento se me partió una de la sostén del lente y yo no lo mandé a arreglar, a pesar de que la montura era nueva, bueno, más o menos nueva, la montura tenía más de un año, porque cuando fui a una óptica, la chica que me atendió me dijo que esas monturas eran malas. Y me vendió rapidito una que ella llamaba flexible y en realidad me duró como 3 años. Entonces, pero en estos días me senté encima de la montura y por supuesto también la partí. Entonces había que mandarla a arreglar y cuando fui a arreglarla, llevé la primera, la original de estos lentes y resulta que me la arreglaron las dos. ¿Qué tal? Entonces estoy utilizando el producto de nuevo, aquella montura nueva que era más fina que la que estaba usando, por economía circular sin proponérmelo. Pero fíjense, tal vez si yo hubiera tenido dinero, yo me compré una nueva de una vez. ¿Ya? Pero como quería ahorrar, dije, no, vamos a mandar a arreglar. Entonces, eso es el cambio que hay que hacer en las personas, ¿verdad? Reformular, que significa rehacer, reordenar, ordenar de otra forma, algo que como les decía, se viene haciendo de una manera, reordenarlo, reducir, disminuir los recursos. Entonces, esto se aplica en todo tipo de, vamos a decir, de productos. Entonces, por decir, si usamos 4 productos, ¿qué tal si lo hacemos con 3? Y a lo mejor va a generar lo mismo. Refabricar, que implica restaurar como nuevo. Revalorizar, devolver el valor perdido. Aquí yo puedo decir que estoy con esta montura estoy haciendo rediseñar y refabricar, ¿verdad? Porque la siento como si fuera nueva. Y revalorizar. Recompensar, que es retribuir o remunerar. Entonces ustedes pueden, como les decía, cuando esto lo van a volver a ver en la materia que es propia de economía circular, pero pueden empezar a investigar y van a ver que había desde las 3R hasta, creo yo que ya están en la 11R. Yo aquí les estoy presentando la 10. Estos son, con base al libro que les presenté, me invitaron a un evento, pero para que yo presentara emprendimientos basados en economía circular. Entonces, en esa búsqueda conseguí esto que se llaman emprendimientos que realmente funcionan, ¿verdad? Como es la reparación. Siempre hemos mandado a reparar cosas, ¿verdad? Siempre han existido esos, vamos a decir, como la zapatería, que arreglan, ¿verdad? Y las que arreglan los productos eléctricos. Pero, como les digo, la idea es que esta reparación no sea improvisada, sino que sea planeada cuando se hace el artículo. Aquí también hay un artículo, un libro, y yo también estoy ahí en ese libro, ¿verdad? En un artículo. También implica reventa. La reventa también es un emprendimiento que está basado en la economía circular y que funciona. La customización, ustedes han visto mucho por la televisión que dicen customizado, ¿verdad? Como hay una persona que repara, por ejemplo, vestidos, como de una franela
saca otra cosa. Incluso lo vemos con los programas televisivos, venta de productos ecológicos y alquiler de bienes. Por ejemplo, hace mucho tiempo que se usa alquilar la lavadora, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, quizás es una cultura que hay que aprender porque implica que te lleven la lavadora a tu casa, que no vas a lavar cuando tú quieres, sino que tú tienes que planificar cuándo vas a lavar. En cambio, cuando uno tiene su lavadora en su casa, en cualquier momento está metiendo ropa, ¿verdad? Lava en cualquier momento, pero el alquiler de bienes trae como consecuencia de que el responsable del mantenimiento de ese bien es el que lo está alquilando, porque tiene que tenerlos en buen estado para poderlos alquilar. Mientras que si uno tiene su lavadora en su casa u otros productos y uno no está pendiente de ese mantenimiento, hay un momento que se echa a perder. ¿Hay qué hacemos con esa lavadora gigantesca que se echó a perder? ¿Verdad? Entonces, hay que, este cambio, para que lo podamos lograr en la sociedad, en la comunidad, tenemos que empezarlo a hacer por nosotros mismos. Y recuerda que yo les hablé de 3 temas, ¿verdad? Les hablé de que el postdoctorado se llama Ambiente y Economía Circular. Le hablé de lo que significaba el sector ambiental como un sector de la economía. Les hablé entonces de lo que se trata de la economía circular y ahora de lo que es la inteligencia artificial. Porque este programa inició como ambiente y economía circular y desde el año pasado empezamos a incorporar la inteligencia artificial un poco para actualizarlo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, como les decía, ustedes van a tener asignaturas, otros seminarios que le van a hablar de estos temas. Yo lo que quise fue hacer como un pequeño repaso de los 3 grandes temas para que supieran de qué trata. Independiente que a lo mejor ustedes lo conocían, pero siempre es bueno pues dar esa apertura de cuáles son los temas que tienen que ver con el sector ambiental y con la inteligencia artificial, porque muchos pensamos que la inteligencia artificial nos va a ayudar, ¿verdad? Y de hecho hay muchas experiencias que cuentan que incluso hay unos robots pequeñitos que pueden contribuir a la siembra. Pero fíjense lo que yo traje para hoy. ¿No? Primero que nada, ¿cómo definimos la inteligencia artificial? Hay muchas maneras de definirla. Es digamos que es una definición que se puede considerar compleja, porque hay muchas formas de definirla. Sin embargo, yo la traje como la combinación de algoritmos que integran máquinas que intentan presentar o que intentan imitar capacidades humanas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Un desarrollo tecnológico, es una tecnología, pero que como fenómeno de producción de conocimiento es pluridimensional. Ya vamos a ver por qué nosotros decimos que es pluridimensional, porque fíjense entonces que de acuerdo con la Universidad Veracruzana en 2014, habla que la inteligencia artificial implica la informática, que digamos que es la primera ciencia que le da vida, la estadística de datos, la ingeniería mecánica o la ingeniería matemática. Pero fíjense que normalmente pensamos en la inteligencia artificial desde ahí, desde esas 3 grandes ramas. Pero también implica la lógica, también implica la biología evolutiva, también implica la psicología, la neurociencia, la filosofía y la lingüística, porque para que ellas puedan redactar y incluso tener un lenguaje, de alguna manera implica entonces que tiene que asumir los aportes de la lingüística. Entonces, por esto decimos que es un fenómeno transcomplejo. Es un fenómeno epistémico pluridimensional porque implica múltiples dimensiones en su producción de conocimiento y lo hemos catalogado como un fenómeno transcomplejo. Entonces, ¿qué implica una dimensión tecnológica, biológica, informática, cognitiva, humanística, que son
todas estas letras que yo coloqué ahí significa la forma como desde Redí, y creo que lo hizo la doctora Chavino en el 2024, definió la inteligencia artificial como un fenómeno transcomplejo con todas estas dimensiones, ¿verdad? Entonces, que implica una dimensión educativa, por eso una E, y una dimensión ética, por eso la otra E, ¿verdad? Y transdisciplinaria, por supuesto, que lo vemos en esta lámina. Ahora, posiblemente la mayoría de nosotros, sin conocer mucho, de alguna manera entendemos lo que es la inteligencia artificial porque la estamos usando, pero veamos que tiene que ver con el ambiente y con la economía circular. Y entonces, en este programa de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, ¿verdad? En el 2025 dicen que ya se está usando la inteligencia artificial en la gestión ambiental, que se está usando para mapear el dragado destructivo de la arena, o sea que la inteligencia artificial logra hacer un mapa de cómo la arena está haciendo ya su proceso de destrucción en un determinado espacio, y también que se está usando para monitorear las emisiones de gas metano en las instalaciones de petróleo. Entonces, en las instalaciones donde se procesa el petróleo, se genera gas metano y la inteligencia artificial ya está siendo usada para monitorear estas emisiones. Pero fíjense, claro, yo no hice una búsqueda, vamos a decir, mayormente profunda, pero por lo menos lo que busqué, generalmente yo cuando busco trato de buscar lo más nuevo que pueda conseguir. Esto es del 2025 y lo dice el Programa de las Naciones Unidas de Medio Ambiente. Es decir, que si vemos esto comparado con lo que vamos a ver en esta lámina, que también es de la ONU en la dimensión, el programa ambiental del 2025, ¿verdad? Entonces vemos que la inteligencia artificial tal vez está generando más problemas ambientales que soluciones. Entonces, lo primero que se plantea es que como hay una proliferación de centros de datos, que es donde se albergan los servidores de inteligencia artificial, eso incrementa los desechos eléctricos y electrónicos. Y dice que entre esos desechos se encuentra el mercurio y el plomo. Todo el mundo sabe pues lo perjudicial que es el mercurio y el plomo para la salud. Entonces, y sabemos también que a nivel mundial hay muchísimos centros de datos donde hay servidores de inteligencia artificial. Otra cosa es que se consumen grandes cantidades de agua. Decía el otro día un profesor que porque hay gente que empieza a hablar con la inteligencia artificial, ¿verdad? Y a darle las gracias, y decía el profesor que cuando le damos las gracias a la inteligencia artificial porque nos buscó un material, ahí estamos consumiendo agua. Y él incluso puso la cantidad de agua y todo eso. Yo realmente no lo quise traer, ¿verdad? Pero sí está comprobado que se consumen grandes cantidades de agua. Igualmente, en estos centros de datos, además de que se incrementan los desechos eléctricos y electrónicos, hay gran consumo de agua y de energía eléctrica, ¿verdad? También se dice que la inteligencia artificial depende de minerales críticos y de elementos raros que a menudo se extraen de manera insostenible, es decir, que dependen de unos elementos, de unos minerales que requieren que sean extraídos, pero la forma como se extraen no cuida el ambiente. Y algo que ya había dicho, que se utilizan cantidades masivas de electricidad cuya generación emite gases de efecto invernadero. Y ya habíamos dicho, bueno, no sé si lo dijimos, pero si lo leyeron el libro lo pudieron ver. Una de las cosas que más genera el cambio climático son los gases de efecto invernadero que se generan en esas grandes plantas de empresas que utilizan la electricidad en forma masiva. Entonces, fíjense, como les decía, sin buscar mucho, mayor profundidad, pero en una fuente bastante actualizada, vemos que pareciera que son más los problemas ambientales que está generando la inteligencia artificial que los beneficios. Bueno, y se podría decir que esto ocurre en cualquier tendencia. Casi todas las tendencias tienen tanto efectos positivos como efectos negativos. Pero esto todo nos lleva
a que también en esas acciones prácticas que hablamos y en esos escritos que hablamos, ¿verdad? Tratemos de escribir cosas que estén actualizadas, que tengan que ver con lo que está ocurriendo en el mundo actual en este momento, no con experiencias sin descartarlas por completo, bueno, con experiencias que ya han sido de alguna manera superadas. Y es un poco lo que yo trato de motivar en este tipo de conferencias, de conversatorios, es que si vamos a escribir algo, si vamos a escribir un libro, que sea con fuentes del 2024, 2025, porque ese libro de ustedes ya es el 2026. Ustedes terminan este estudio postdoctoral en este año, en 2026. Entonces no podemos escribir un libro con fuentes del 95, aunque algunas a lo mejor si depende del tema pueden ser todavía valiosas, pero tenemos que escribir si estamos escribiendo para el 2026 con fuentes que vengan del 2020 para acá, e incluso cuando yo reviso, y ahí viene una de las preguntas que me decía Jesús, depende de quién revise, cuando reviso yo trato de eliminar todo lo que me habla de la pandemia, porque hasta cuándo vamos a seguir hablando de lo que pasó en la pandemia. Tenemos que hablar de lo que ocurrió después de la pandemia. ¿Cuál es la situación de actual después de la pandemia? En cualquier tema que sea, ¿verdad? Que hablemos. Claro, si yo estoy leyendo una tesis transformada en libro, por supuesto que la tesis a lo mejor no es tan nueva, entonces hay que revisar cómo sería, si se puede actualizar la fuente o no. Pero esto es específico para ustedes tres, ¿verdad? Todo lo que ustedes escriban, sea cortico, sea largo, sea artículo, sea libro, sea capítulo de libro, traten de que sea con fuentes, incluso más allá del 2020, pero mínimo 2020. Aquí hay una visión de Venezuela, yo no la busqué, no es nueva, ¿verdad? Por eso es del año 2021, aunque no fue reportada en el 91, en el 2021, fue reportada en el 2022, lo que pasó en el 2021. ¿Verdad? Yo dije, voy a actualizarla, pero después dije, no, voy a presentar esta misma, ¿verdad? Esto le metan uno de los libros, pero seguro que lo que pasó en el 2025, si la busco ahorita en el 2026, que todavía no debe estar reportada, y lo que pasó en el 2024, que sí debe estar reportado en el 2025, ¿verdad? Agrava esta situación. Entonces aquí dice que en el año 2021 estuvo marcado por la pérdida de la cubierta forestal, por la contaminación y la escasez de agua. Bueno, la escasez de agua sabemos que se continúa y la contaminación también. Dice que se produjeron al menos 76 derrames de petróleo, ¿verdad? Eso en el año 2021 en Venezuela. Igual con la extracción del oro y cobalto, que es lo que hablábamos antes. No es que no los traigan, es que no los traen de manera sostenible. La tala de grandes zonas de bosque en los estados Amazonas y Bolívar en el Parque Nacional Canaima. Dice que se deforestaron 1.000 hectáreas para la minería. Y que este extractivismo, ¿verdad?, de minerales tiene un carácter predatorio. Y que la manera más cruda de este extractivismo es la minería, ¿verdad? Entonces, por cierto que hay una chica que forma parte de este proyecto que yo les hablaba de ambiente, que ella trabaja, o por lo menos ha investigado, sobre la extracción de litio. Entonces, un poco de la minería de litio. Entonces, un poco esto como para decirles, bueno, esto era en el 2021, vamos a ver qué dice la internet, la fuente de lo que pasó en el 2024 y en el 2025 en Venezuela. Y bueno, para ya concluir, ¿verdad? Esta lámina que está en uno de los libros manifiesta la complejidad de la realidad ambiental. Los colores, ustedes pueden ver en la lámina, por ejemplo, los colores amarillos, los colores verdes, las rayitas verdes y los colores azules. Lo que está mostrando es que de esta tendencia que yo les mostré al comienzo, ¿verdad? De el cambio climático,
de la contaminación, de las especies invasoras, es que ninguno de esos problemas tiene una sola, vamos a decir, una sola causa, ¿verdad? Sino que esas causas se entremezclan. Y al entremezclarse, pues hace que este sea un problema complejo, que no se puede, por eso nada más, vamos a decir, resolver con educación, sino que, como dice aquí, implica educación, pero también implica investigación y implica acciones concretas. Por ejemplo, veamos aquí que la contaminación, ¿verdad? Influye en la agricultura, por supuesto, y la agricultura, por supuesto, influye en la contaminación. Pero la contaminación también influye en la extinción de especies y en la pérdida de la biodiversidad. Y a su vez influye en enfermedades, tanto para el hombre como para las especies animales, incluso las especies vegetales. Y por supuesto influye en el calentamiento global. Entonces eso nada más viendo lo que la contaminación genera. Pero también hay que ver las flechas que llegan a la contaminación, ¿verdad? Que ahí nada más se ve que la agricultura de alguna manera también genera contaminación. Pero por supuesto que la tala de árboles también genera contaminación. Entonces es un poco que entender eso, que no hay un proceso ambiental que tenga una sola causa y por lo tanto tenga una sola solución, sino que como ellos se interrelacionan y uno puede ser causa de otro y ese a su vez puede ser efecto de otro, entonces hace que se produzca esta maraña que yo traté de separar con colores y que su explicación de alguna manera está, alguna de ellas, en el libro que les mandé a leer, ¿verdad? Implica que es un problema complejo y al ser un problema complejo requiere acciones multidimensionales, acciones vistas desde diferentes puntos de vista, acciones que tengan que ver con la concientización de las personas, lo que les decía, que realmente tenemos que cambiar a profundidad. Y eso implica a la educación formal y también la educación no formal, pero también implica hacer investigaciones. Porque fíjense, aunque esta era una investigación, pudiéramos decir sencilla, que yo hice para hoy, permite ver entonces todo lo que implica el sector ambiental como un sector de la economía mundial y de la economía nacional. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos, si alguno de ustedes está en los negocios, ¿verdad? Buscar negocios que de alguna manera protejan el ambiente a través del proceso de economía circular? Bueno, entonces, quiero oírlo a ustedes, ¿verdad? Si es posible a los tres, bien. Si no, por lo menos, realmente, aquí nos acompañó Mirta, que ya no, ella forma parte del proyecto de educación de ambiente que yo les estaba comentando a Jesús, que fue con el que inicié, ¿verdad? Hay otra persona que me ofreció incorporarse, pero a lo mejor no pudo. De todas maneras, como les decía, esto queda grabado. Entonces, me gustaría oírlos, por lo menos como a Alba y a Mirta, que no la hemos oído, porque a Adeli la oímos, y también oímos a Jesús, aunque Jesús, tú empezaste, Jesús, tú cierras, ¿verdad? Vamos a ver si Alba y Mirta se animan a hacer algún comentario de lo que yo planteé, algo que les parezca interesante. Ah, te oímos, Mirta. No, es Alba. Gracias por acompañarnos. Ay, un placer. Bueno, hablando un poco de lo de la economía circular, yo el año pasado estuve en un grupo en el que me tuve que retirar, un grupo de buenas prácticas de economía circular. Y me llama mucho la atención, pero yo estoy más vinculada a la parte gerencial. Entonces, no sé si se pudieran, estoy hablando del proyecto, ¿no? Del proyecto de Ready Verde. Pudiéramos incorporar temas bien interesantes como las finanzas verdes,
sobre todo porque somos un país cuya actividad económica principal es la explotación del petróleo. Entonces, se han incorporado discusiones bien interesantes sobre lo que son las finanzas verdes y las finanzas responsables, tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? Y allí entran muchos elementos, entra la parte de la tributación, que es algo que se ha discutido en los esfuerzos de integración regional, porque vamos a las cumbres, bueno, los países asumen compromisos, pero cuando vamos a la realidad, se trabaja muy poco. Y donde menos se trabaja es en las finanzas gubernamentales. Entonces, hay algunos indicadores bien interesantes que dicen, bueno, qué tanto estamos asumiendo las finanzas verdes en lo que es la política presupuestaria, es decir, la política de ingreso y la política de gasto de los gobiernos. Y también incluso hasta en la estructura tributaria. Eso, por supuesto, también le permite a los gobiernos ser como modelos para exigir al sector privado esfuerzos importantes en lo que es la parte de las finanzas verdes. Y bueno, las finanzas verdes también está vinculada a otros elementos que tienen que ver con prácticas gerenciales que partan de una toma de conciencia. Entonces me parece interesante eso y sobre todo una articulación entre el sector público y el sector privado. Ya no solamente estamos hablando de la parte de finanzas, sino lo que comentaba doctora Crisálida, lo que es la producción verde, la producción consciente, el consumo sustentable. Entonces, yo creo que hay temas bien interesantes. Lo que usted comentaba de la responsabilidad social y cómo dirigirla hacia esta parte de la sustentabilidad. Y por supuesto, todo vinculado a un proceso digamos, sobre todo procesos formativos vinculados al ambiental, a la promoción de valores ecológicos que forman parte, pues, de esa ciudadanía del mundo que planteaba un autor allí. Entonces, bueno, me parece interesante, tengo expectativas, sobre todo vinculado a eso, algunas investigaciones que pudieran hacerse con respecto a esos temas, los efectos del cambio climático, cómo articular también las políticas públicas y cómo realmente se ha avanzado en esas políticas públicas para lo que es de alguna manera la disminución de los efectos de ese cambio climático, tomando en cuenta que Latinoamérica según los indicadores, es una de las regiones más vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Entonces, bueno, no, yo aprendiendo aquí, me encanta el tema de la economía circular. No lo conozco mucho, pero estoy en Apures y de alguna manera es un gran desafío que tenemos en estados como el nuestro, esto de la agricultura regenerativa y vinculado a la economía circular. Bueno, muchas gracias, Mirta. Bien interesante lo que planteas, porque era lo que este grupo está comenzando sus estudios postdoctorales en ambiente y economía circular. Entonces yo lo que quería era como dar una pincelada de lo que era el medio ambiental, el sector ambiental y lo que era la economía circular superficialmente, porque ellos después van a ver materias, algún seminario propio del ambiente como tal y algunos seminarios propios de la economía circular, pero que era importante porque fíjate que tú hablaste de la economía verde, de las divisas verdes y de las finanzas verdes, la cosa. Y fíjate que es importante porque sí, porque generalmente, decía yo, nosotros como profesores, generalmente la asociamos únicamente con la educación ambiental y con la concientización. Pero fíjate que la finanza tiene que ver, como dices tú, con el Estado, con que si el Estado, si las políticas las ponen en práctica, si hay algo, se genera algún recurso producto de esa gestión ambiental desde el sector público y del sector privado, pues ya, como dices tú, esa relación
Entonces, bien interesante el tema de la finanza verde. Yo les estaba diciendo a ellos tres, claro, para que se incorporaran en el grupo allá y vamos a tratar de empezar a hacer allá, aunque sea como unas pequeñas conferencias corticas, a lo mejor no conferencias, como una cápsula, porque ese pedacito que dijiste ya llama la atención, ¿verdad? Y eso hace que, como dices tú, planteemos, oye, vamos a investigar sobre esto. Por ejemplo, yo quiero investigar sobre eso. Y esa es la idea de que la comunidad, la sociedad, donde nosotros estemos actuando, podamos decirle a la gente, mira, es que el ambiente no es nada más vamos a decir, el ecosistema, ¿verdad? Sino que implica incluso la finanza. Entonces eso es bien importante. Muchas gracias por participar. Aquí está diciendo Areli que es interesante y Areli es del área de gerencia y eso es importante. Que también lo que hablábamos de que se hicieran algunas cosas, no importa que no sean tan amplias, pero algunas cosas sencillas de que la gente por ejemplo, ellos están hablando de un espacio allá donde ellos viven, en Guayana, donde ellos puedan hacer algunas acciones, que la gente vamos a llamarlo de a pie, también conozca eso de las finanzas verdes, que no es nada más los gerentes de alto rango, sino que todo el mundo tiene que conocerlos. Hay finanzas verdes en Venezuela. ¿Quién las maneja? ¿Cuáles son? ¿Desde dónde es? ¿Cuál es la vinculación en cuanto a esto entre el sector público y el sector privado? ¿Verdad? Entonces, es bien interesante y por eso es que yo siempre digo que en estos eventos no es nada más oír al profesor y por eso yo esta mañana decía cuando lo invitaba que a lo mejor era algo sencillo, pero era eso, la posibilidad de que uno pueda opinar. Ajá, Alba está diciendo por aquí, el postdoctorado es complejo al involucrar el tema del ambiente, economía circular y la inteligencia artificial. Bueno, realmente ahorita no hay un tema que no sea complejo, ¿verdad? Porque hasta una simple conferencia como esta, que se dio tan tranquilamente, porque aparentemente todos tenemos electricidad en este momento, en un momento determinado puede ocurrir que no hay electricidad, entonces ya uno se desajusta. La otra vez pasó que de repente empezaron a aparecer unas láminas que no eran de la profesora, ¿verdad? Se introdujo alguien ahí, empezó a colocar unas cosas que no eran. Ese tipo de cosas puede suceder. O sea que realmente cualquier realidad es compleja. Pero justamente también el hombre actual es un hombre complejo. Porque fíjate que aquí estamos hablando de Jesús que está haciendo 2 postdoctorados, pero además dice que tiene que trabajar bastante para poder, como decir, complementar la finanza del hogar. Areli, que tiene que ir a cuidar a la mamá, trata de trabajar en varios escenarios que tienen que ver con la gerencia, con el ambiente, y así cada uno de nosotros, ¿verdad? Alba, entonces no vas a poder hablar porque estás escribiendo, o si hay la posibilidad de que hablen. Sí, sí. Muy Bueno, bien, ¿me gracias. escuchan? ¿Me escuchan? Buenas Sí, noches. perfectamente se te oye. Bueno, primeramente agradecida por su disertación, por ilustrarnos en este tema que me parece muy complejo, muy interesante. Un saludo a los doctores que se encuentran aquí presentes en la sala. Creo que los venezolanos en los últimos años nos hemos vuelto expertos en los temas de economía circular. La misma situación del país nos ha eh, hecho involucrar en estos temas, ¿no? Del reciclaje, de ceder nuestras cosas para que otros la aprovechen, lo utilicen. Hemos sido expertos en este tema, ¿no? Ahora, aplicarlo al ambiente sí es algo más complejo, ¿no? Este, y algo nuevo. Creo que son escasos los ejemplos que podríamos citar en Venezuela de la economía circular aplicado al ambiente. Por eso me parece muy interesante
este postdoctorado y luego unirlo a la inteligencia artificial, que es algo que es el futuro y también el presente, es algo que lo hace muy interesante. Nosotros actualmente en la Universidad Nacional Experimental de Guayana tenemos un proyecto de realizar una investigación en el Jardín Botánico y sería muy interesante incluir estos temas en esa investigación. Este, Creo que me faltan muchas herramientas como para ahondar en el tema y es todo lo que puedo decir realmente. Pero muchísimas gracias por esta presentación. Tranquila, Alba. La idea era eso, ¿verdad? Algo no tan profundo, porque como les digo, ustedes van a ver una materia particular que se llama la tendencia de la inteligencia artificial, no, la tendencia de la economía circular, y ahí se va a profundizar. También hay una que habla de cómo ha evolucionado la economía circular, ¿verdad? Entonces, no hay problema con eso, no te preocupes, en los que podamos participar en esa investigación, cuenta conmigo, por lo menos que me voy a comprometer por mí, ¿verdad? Pero por supuesto con Redí. Y efectivamente, como tú decías, tal vez no hay mucha experiencia que conozcamos con respecto a economía circular en Venezuela, pero sí la hay. Lo que pasa es que, claro, si no estamos metidos en el tema, pues no es parte de lo que nosotros investigamos. De hecho, cuando a mí me correspondió dar esa materia de las tendencias de la economía circular, a lo mejor yo me metí en eso, bueno, porque a lo mejor estaba, como decía, aprovecho para investigar y busqué algunas empresas, pero por ejemplo hay empresas en Chile, en Argentina que son más conocidas, mientras que en Venezuela lo que encontré es poquito, que por cierto está en uno de los libros que aparece en las láminas, ¿verdad? Voy a buscarlo para enviártelo en particular, para que veas alguna cosa y voy a ver si investigo un poquito más, a ver cómo está la situación, porque claro, ese libro fue en el 2024. Como les decía, cada día uno descubre que hay más cosas y por eso la importancia, sobre todo aquí, de investigar en colectivo, no individual, porque por supuesto, como decía Jesús, estamos tan copados en tantas cosas, que se nos hace difícil investigar, pero si lo hacemos en grupo es más fácil, ¿verdad? Porque no es solamente que tenemos que abarcar todo uno solo, sino que de alguna manera cada uno va aportando desde su visión. Dice aquí Arely, es importante reflexionar para innovar y transformar. Claro, exactamente. Y a través de este programa presentar algunas propuestas, efectivamente. De hecho, en el grupo que se graduó de este programa anteriormente, ellos hicieron un libro final donde cada uno presentó como, digamos, la experiencia que ha tenido específicamente, pero en ese caso era de educación ambiental. Pero fue bien interesante porque habían cosas concretas que ellos habían participado y que se hicieron en Venezuela. Bueno, yo no sé si Arely está levantando la mano. Sí, soy Arely yo. está levantando la mano. Sí, soy yo. Ya estoy Okay. bien. Tengo Entonces, muchas ideas en adelante. la mente. Sí, No, gracias. adelante, perfecto. Sí, gracias, doctora, por la oportunidad. Bueno, a mí se me vienen muchas cosas en la mente, como dije, y quería que usted me orientara en lo siguiente. Bueno, invito a la doctora Alba a trabajar de manera mancomunada para aprovechar la universidad que está en un jardín botánico, y lo hemos hablado anteriormente, y quería saber qué tiempo tendríamos, doctora, para hacer una actividad o dos actividades prácticas en la universidad, eso por un lado, y bueno, si usted tiene una estructura o la estructura la podemos nosotros presentar en una estructura como parte del producto de esta materia, qué tiempo tenemos para aprovechar el momento para hacer esa actividad en la misma universidad. Y bueno, la doctora Alba, pues la invito para hacer esa actividad entre nosotras, pues, es interesante. Bueno, cada seminario es un mes, ¿verdad? Yo Perfecto. creía que lo había puesto en la primera lámina,
Pero si contamos por lunes, en el quinto lunes, ¿verdad? Que es como ya febrero, vamos al segundo seminario. Entonces, yo ahorita busco un calendario y los paso por el WhatsApp, ¿verdad? Ratificando la fecha. Y bueno, como ustedes quieran, ustedes pueden plantear, como una actividad práctica, ustedes pueden plantear el esquema y yo les digo, ok, me parece bien, agreguen esto, quiten esto, pongan esto, ¿verdad? O no hay nada que quitar porque ustedes son los que de alguna manera la van a hacer, ¿verdad? Quería decirle a Mirta, que está con nosotros aquí, que nos está acompañando, que yo le había propuesto a ellos hacer un pequeño flyer, infografía de una temática, por lo menos en el caso de Mirta, un pequeño flyer voy a mandártelo ahorita por tu correo particular, tu correo no, por tu WhatsApp particular, sobre las finanzas verdes, ¿verdad? Que eso, al tenerlo hecho, pueden hacer, como dice yo, pues a cualquier grupo donde estén estudiantes, amigos, una comunidad que les interese el tema, lo comparten. Y entonces, en este caso, nos sirve que ya la gente va leyendo sobre el tema y a la vez nos sirve, es didáctica la estrategia. Pues. Entonces yo le había dicho a Jesús que Jesús cerraba la actividad del día de hoy. Vamos a ver, Jesús, tú sabes que Arely todo el tiempo está pensando, qué bueno, Arely, que tenemos este grupo, para que, bueno, ojalá que podamos hacer muchas cosas. Cuando no había llegado ustedes, yo conversé bastante con Jesús de las cosas que se podían hacer. Y pero que quería que comenzaran con algo pequeño, que no les generara estrés, porque la idea es que hagamos investigaciones, pero felices, contentos, tranquilos. Tampoco es que nos vamos a generar un estrés que entonces más bien haga que se retiren, y esa no es la idea, ¿verdad? Vamos a ver ajá. Al contrario, doctora, tenemos que aprovechar y tenemos conocimientos previos, hay trabajo de investigación. Nosotros estamos, bueno, Alba ya está en la línea de investigación de gerencia en finanzas y yo estoy próximamente a incluirme en esa línea de investigación en la universidad. Entonces, queremos aprovechar este programa para alimentar pues, la información y poder desarrollar muchas propuestas, sobre todo en el trabajo comunitario, porque vuelvo y repito, la universidad de la sede de Jardín Botánico está en un jardín botánico. Allí pudiéramos hacer muchas cosas que va a sumar y por supuesto que culminamos con un libro electrónico que sería el producto final. Considero que es una gran oportunidad y tenemos bastante que hacer allí. Gracias, doctora. Así es, Arely. Gracias. Jesús, entonces tú cierras esta actividad del día de hoy. Bueno, qué compromiso, cerrar nada más y nada menos, pero bueno. De antemano, doctora Crisálida, pues agradecidísimo enormemente por toda la información que nos ha compartido. Tenga usted la plena seguridad que estoy seguro que lo digo también, no solamente en nombre mío, sino también en nombre de las otras doctoras que me acompañan hoy, que esto va a ser o es, mejor dicho, un abreboca significativo para orientarnos en relación a todos esos temas que eventualmente y como parte de la producción que debemos tener para la culminación del postdoctorado, bueno, van a ser realmente útiles. Por allí han mencionado muchísimo mis otras colegas doctoras un tema que a mí realmente me resulta muy apasionante porque incluso el tema de lo que abordé en mis estudios de doctorado fue la economía circular. Y eso en cierto modo fue como la motivación para hacer este postdoctorado porque yo no tenía pensado hacerlo. Y como estuve interesado en buscar la oferta de estudios postdoctorales que ofrecían otras instituciones, realmente no la encontré y me apareció la Reddit así como ese camino que nos pone el destino para uno poder estudiar cosas, tópicos, temas que a uno le resultan interesantes y de alguna u otra manera darle continuidad a eso que en algún momento fue mi tesis doctoral. Entonces ese es un terreno que particularmente a mí me resulta interesante porque en el caso de Venezuela, yo diría que el estado del arte todavía sigue siendo muy incipiente. Ciertamente, como usted menciona, sí hay estudios,
si hay experiencias, pero ocurre justamente lo que usted mencionó. Si nosotros investigamos, no publicamos, no compartimos, no socializamos esa información, eso se queda allí y los que nos dedicamos a investigar damos casi que por sentado que no hay material, pero es porque no se publica, porque no se comparte, no se socializa. Entonces, justamente una de las cosas que me motivan de este postdoctorado es la creación de un producto que todavía, pues como se lo mencioné al principio, estoy terminando de definir para aterrizarlo correctamente y poder de alguna u otra manera ya tener claro cuál va a ser el norte del producto que voy a aportar a la comunidad científica, porque así es que lo veo yo. No es cumplir un prerequisito de un postdoctorado, sino cuál va a ser nuestro aporte a la comunidad científica y sobre todo en el caso de Venezuela, donde prácticamente la economía circular es un terreno inexplorado. O sea, todavía hay mucho por aportar, todavía hay muchísimo por estudiar y estoy seguro que justamente esto puede constituir un antecedente para no solamente nutrir esos estados del arte de estudios doctorales, de estudios postdoctorales, de maestrías, sino también como una manera de nosotros poder aprovechar ese conocimiento y ponerlo en práctica de alguna u otra forma en las instituciones donde nosotros tenemos la oportunidad de participar, ¿no? En mi caso, yo soy docente de la Universidad de Oriente, soy del Estado Anzoátegui y trabajo para el Departamento de Ingeniería. Y yo estoy absolutamente seguro, aun cuando no he hecho el sondeo, pero estoy casi seguro que mis estudiantes de pregrado no saben lo que es economía circular. Muy probablemente ni siquiera han escuchado el término. Entonces, dentro de las carreras donde yo tengo participación es en ingeniería industrial, que se supone que debe ser una de las precursoras o es una de las precursoras o de las que fomenta mucho más la economía circular, por cuanto la ingeniería industrial es la que justamente crea industrias, crea empresas, crea organizaciones. Y me llama poderosamente la atención que obviamente se trata de un programa cuyo pensum no se ha actualizado desde hace muchísimo tiempo, pero no hay nada que haga mención a la economía circular, muy a pesar de, como usted mencionó en una de sus láminas, es un concepto que data ya de los años 90, pero que se madura mucho más a principios de este siglo XXI. Entonces, realmente esto constituye una motivación maravillosa. Les puedo decir a mis colegas doctoras que están presentes aquí hoy que si se deciden por estudiar la economía circular, encontrarán un terreno fértil para nosotros, y ya que estamos hablando de ambiente, vamos a hacer la analogía. Tenemos ahí un terreno fértil para que la investigación florezca y aportar muchísimo, sobre todo al campo de Venezuela, porque en el mundo, en América Latina, en prácticamente cualquier país de la región, vamos a encontrar un cierto avance, incluso en la misma Colombia, que la tenemos al ladito. Pero aquí en Venezuela realmente hace falta muchísimo y estoy segurísimo que esta oportunidad que nos da la Reddit es una ocasión estupenda para nosotros aportar conocimiento en relación a la economía circular, a la educación ambiental, que también va muy consustanciada con esto, y en general a todos aquellos aportes que vayan a redundar en pro de la conservación ambiental y de la sostenibilidad. Entonces, bueno, realmente estoy muy complacido de este encuentro y agradeciendo, por supuesto, la oportunidad que usted nos brinda y este intercambio de saberes que hemos llevado a cabo el día de hoy. Gracias, Jesús. Como tú lo dices, efectivamente así es. Yo también lo vi cuando empecé a hablar de este postdoctorado. Eso, que la economía circular en Venezuela no es muy conocida y lo vi cuando, como te digo, busqué materiales para ese libro que lo tengo publicado en la Editorial Académica Española. Entonces, efectivamente así es. Y pudiéramos incluso tratar de ubicar, como decía en una lámina que yo coloqué por ahí, algunos emprendimientos que verdaderamente hayan nacido como idea de economía circular, porque a lo mejor nacieron, como decía, creo que era Delis, o Alba, que la pandemia nos obligó incluso a rescatar algunas comidas, porque como no podíamos salir de las casas, me acuerdo que la gente empezó a hablar que hacían arepas con harina de yuca, arepas con harina de arroz, es decir, cosas que teníamos lo normal, pero que cuando se dio lo de la pandemia y también cuando se dio aquella época que no había
que había que hacer cola en los mercados, la gente entra todo, entonces, pero por necesidad, pero no por conocimiento. Entonces, sí, yo creo que, como dices tú, es un campo donde se puede profundizar con la experiencia de Venezuela. Entonces, bueno, muchas gracias por su participación. Seguimos en contacto durante este mes, ¿verdad? Que son los 4 próximos lunes. Estamos en contacto por vía WhatsApp. Para ti, Mirna, que no estás en el postdoctorado, pero que tuviste el agrado de venir, ellos tres tienen un WhatsApp donde permanentemente hablamos. Bueno, permanentemente no, estamos comenzando, pero que por ahí nos comunicamos. Cualquier idea que se les ocurra, cualquier pregunta que me quieran hacer, lo que están haciendo, comuníquenlo. Bueno, en ese sentido creo que Aurelio nos ayuda mucho porque ella dice que desde que conoció Redí, ella en realidad todo lo que se le ocurre inventar por ahí lo invita a uno y es importante porque a veces uno está muy ocupado, pero si uno puede asistir aunque sea un ratico, toma ideas, ¿verdad? Como hizo Mirna, que aceptó la invitación y va, digamos, como digo yo, manteniendo activas las neuronas y viendo a ver qué investigamos que no sea repetitivo y que sea, como dices tú, un aporte, porque no es hacer el postdoctorado por hacerlo, es para hacer un aporte. Y por eso yo también decía, si vamos a hacer un libro, vamos a hacer un libro actualizado, no por cumplir, ¿verdad? Sino porque ese es el gusto. Bueno, entonces un abrazo y bendiciones para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Un saludo para todas las colegas y bueno, un gran placer haber compartido este encuentro con ustedes. Gracias a todos y bueno, ahora es que vienen muchas cosas interesantes. Gracias, doctora Crisálida, de la audiencia. Abrazo, feliz noche. Bendiciones para todos.